¿Alguna vez has sentido que te estás ahogando en tierra seca? ¿Has despertado con el peso de tener que ser fuerte un día más cuando todo lo que querías era permiso para derrumbarte? Existe un cansancio que no aparece en el cuerpo, pero corroe el alma, el de quien sonríe en la iglesia mientras por dentro grita de dolor, el de quien levanta las manos en la alabanza, pero tiene el corazón sangrando en silencio. Es para ti, que estás cansado de fingir que estás bien, que el Salmo 42 susurra una verdad liberadora. Dios no tiene miedo de tu debilidad. Él no se asusta con tus lágrimas, y más aún, Él entiende cuando ya no aguantas más ser fuerte. El salmista abre su corazón con una imagen desesperada. Como el ciervo anhela las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. No es cualquier sed, es la sed de quien se está muriendo, de quien llegó al límite, de quien sabe que sin esa agua todo se acaba. Hay una honestidad brutal en esas palabras que contrasta con la religiosidad plástica que muchos aprendimos a usar como máscara. El escritor de este salmo no está intentando impresionar a nadie con una fe inquebrantable. Está desnudo, expuesto, gritando que tiene sed y que sus lágrimas se han convertido en su alimento día y noche. Mientras tanto, a su alrededor, la gente se burla. ¿Dónde está tu Dios? Y tal vez ese sea el dolor más agudo, no solo sentir el vacío, sino escuchar esa pregunta resonando dentro de la propia mente. Hay algo profundamente humano y profundamente sagrado en admitir que estás cansado. La cultura evangélica moderna, con sus hashtags de victoria y sus declaraciones triunfalistas, muchas veces no deja espacio para el alma que necesita descansar. Creamos una espiritualidad donde todos tienen que estar siempre bien, siempre venciendo, siempre radiantes de alegría. Pero ¿qué pasa cuando no lo estás? Cuando la fe parece haberse convertido en cenizas en tu boca, cuando cumples todos los rituales religiosos, pero sientes que solo estás siguiendo movimientos vacío por dentro. El Salmo 42 nos muestra que incluso los más devotos llegan a ese lugar árido y que no hay vergüenza en ello. El problema no es llegar al desierto, el problema es fingir que estás en un oasis cuando te estás muriendo de sed. El salmista hace algo revolucionario. Conversa con su propia alma. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Hay una intimidad en esa autoconciencia que muchos de nosotros hemos perdido. Estamos tan ocupados interpretando fe para los demás que olvidamos revisar cómo estamos realmente por dentro. Él no niega lo que siente, no intenta empacar su dolor en versículos motivacionales. Nombra la tristeza, reconoce la perturbación, valida su propia experiencia. Y entonces, desde el fondo de esa honestidad, toma una decisión. Espera en Dios. No es una negación de lo que siente, es una decisión sobre hacia dónde va a dirigir su alma cansada. Pero fíjate bien, esa esperanza no borra el dolor. Justo después de esa declaración de fe, el salmista vuelve a describir su sufrimiento. Mi alma está abatida dentro de mí. Las olas y las corrientes de Dios pasan sobre él. Se siente ahogado, aplastado, perdido. Y aquí hay una verdad que necesita liberar muchos corazones. Puedes tener fe y aún así estar sufriendo. Puedes amar a Dios y aún sentir que te estás desmoronando. Puedes conocer todas las doctrinas correctas y aún así despertar con el alma demasiado pesada para salir de la cama. La fe no es la ausencia de dolor, es la elección de dónde vas a buscar alivio para ese dolor. Es como ese ciervo herido, sediento, que aún tambaleándose sigue buscando el agua. No porque sea fuerte, sino porque sabe que ahí está su única oportunidad de sobrevivir. Lo que hace tan poderoso al Salmo 42 es que no ofrece soluciones rápidas. No hay una oración mágica que haga que todo mejore en el siguiente versículo. El salmista está en medio de la lucha y permanece ahí, honesto sobre su dolor, pero también anclado en una esperanza que no depende de sus circunstancias. Recuerda cuando iba con la multitud a la casa de Dios, celebrando y cantando. Pero ahora está lejos, sintiéndose olvidado, cuestionando si Dios lo ha rechazado. Y aún así dice,
Alabaré al Dios de mi vida, no porque lo sienta, sino porque lo elige. Hay una diferencia brutal entre la fe emocional y la fe volitiva. Una depende de lo que sientes, la otra es una decisión que tomas a pesar de lo que sientes. Muchos de nosotros cargamos con el peso de tener que ser el fuerte de la familia, el pilar de la comunidad, el ejemplo de fe para los demás. Y ese peso, con el tiempo, aplasta. Te vuelves experto en animar a otros mientras tu propia alma se desintegra. Aprendes todas las palabras correctas, todos los versículos adecuados, pero por dentro estás gritando por ayuda. El Salmo 42 te da permiso de dejar de fingir. Dios ya sabe que estás quebrado, no necesita que actúes. Él no está esperando que arregles tu fe antes de acercarte a Él. De hecho, es precisamente en tu debilidad, en tu sed desesperada, en tu cansancio de ser fuerte, donde Él está más cerca. Hay una línea en el Salmo que debería estar tatuada en el corazón de todo creyente cansado. De día el Señor manda su misericordia y de noche su cántico está conmigo. Incluso cuando no lo sientes, incluso cuando parece que Él está en silencio, incluso cuando las lágrimas son tu único alimento, Él está ordenando bondad sobre tu vida. Y de noche, cuando estás solo con tus pensamientos más oscuros, cuando el peso de la soledad amenaza con ahogarte, todavía hay una canción que quizá aún no puedes escuchar, pero que está siendo cantada sobre ti. Es la canción de un Dios que no abandona a los exhaustos, que no rechaza a los que tropiezan, que no se cansa de los que están cansados. Lo que destruye a muchos no es la lucha en sí, sino la soledad dentro de esa lucha. Es tener que sonreír el domingo mientras estás hecho pedazos el sábado. Es escuchar «voy a orar por ti», cuando lo que necesitabas era que alguien dijera «yo también estuve ahí», y es un dolor horrible. El Salmo 42 nos enseña que el lamento no es falta de fe, es una fe lo suficientemente profunda como para ser honesta. Cuando puedes llevar tu dolor real a Dios, sin editarlo, sin envolverlo en lenguaje religioso, sin intentar hacerlo más aceptable, finalmente estás orando de verdad. Dios no necesita la versión ensayada de tu dolor. Él quiere el grito crudo, la confusión real, la pregunta que tienes miedo de hacer en voz alta. Y entonces llega la realidad más dura. A veces Dios responde y a veces guarda silencio mientras te estás ahogando. El salmista no recibe una respuesta inmediata. No hay una voz del cielo diciendo, «No llores más, hijo, voy a arreglar todo ahora». Lo que hay es una elección diaria, a veces de hora en hora, a veces de minuto en minuto, de seguir respirando, de seguir buscando, de seguir esperando. ¿Es agotador? Sí. ¿Es frustrante? Completamente. ¿Es legítimo? Absolutamente. Y es precisamente en ese lugar de tensión no resuelta donde mucha gente encuentra una fe más profunda de la que jamás tuvo en los días de victorias fáciles. Si te reconociste en estas palabras, si tu alma está cansada de ser fuerte, aquí está qué hacer. Primero, deja de fingir. Encuentra al menos a una persona segura y dile la verdad sobre cómo estás. La iglesia necesita volver a ser un hospital para los quebrados, no un museo para santos perfectos. Segundo, permítete lamentarte. Escribe tus dolores sin filtro religioso. Llora sin prisa por detenerte. Grita tus preguntas a Dios. Él puede soportarlo. Tercero, recuérdale a tu alma quién es Dios, incluso cuando no logres sentirlo. Habla en voz alta, como hizo el salmista. Espera en Dios, porque aún lo alabaré. No porque lo sientas, sino porque estás eligiendo una verdad más grande que tus emociones. Cuarto, busca ayuda profesional si es necesario. La terapia no es falta de fe, es sabiduría. A veces Dios responde oraciones poniendo a un buen terapeuta en tu camino. Quinto, sé amable contigo mismo. No necesitas estar bien para ser amado por Dios. No necesitas tener una fe fuerte para ser hijo. Solo necesitas seguir respirando, un día a la vez, sabiendo que el Dios que creó fuentes en el desierto no va a dejar que mueras de sed. Tu cansancio no es debilidad, es humanidad. Y Dios no está buscando héroes invencibles. Está buscando corazones verdaderos, aunque estén quebrados, especialmente cuando están quebrados. Así que respira profundo. Está bien no estar bien. El ciervo aún va a encontrar el agua. ¿Tu alma también está cansada de ser fuerte? ¿Te identificaste con el clamor del Salmo 42?
Cuéntanos aquí en los comentarios, ¿qué parte tocó más profundo tu corazón? ¿Estás viviendo este desierto ahora o ya pasaste por él? Me encantará saberlo.